Hola, saludos cordiales a todas y todos, soy Pedro Méndez Bernal. Continuamos con el video número 2 de trastornos de la personalidad. Hoy veremos epidemiología, etiología, factores psicodinámicos, mecanismos de defensa o resistencias, evaluación psicológica, comorbilidad por grupos del grupo A, B y C. El tratamiento y el seguimiento lo veremos en cada uno de los 13 trastornos de la personalidad por separado en los videos siguientes. Vamos a iniciar con epidemiología. Los estudios de prevalencia oscilan en un intervalo entre el 10 y el 20% y son muy variables, según sea la población estudiada, el método de evaluación y el tamaño de la muestra. En pacientes psiquiátricos, en torno a un 50% tienen un trastorno de personalidad y a la vez, los trastornos de personalidad son predisponentes de trastornos psiquiátricos. En cuanto al género, el trastorno de personalidad esquizoide es más típico de varones, mientras que el trastorno de personalidad histriónico y de personalidad dependiente es más típico de mujeres. La edad de presentación y donde se acumula más el diagnóstico es entre los 30 y 49 años de edad y la prevalencia de trastorno de personalidad como cifra global es superior en las poblaciones urbanas y de nivel socioeconómico bajo. Vamos a ver la etiología. Primero vamos a ver los factores genéticos. Aquí hay una concordancia más elevada entre gemelos monocigóticos que en disigóticos. Los que presentan mayor transmisión familiar son los trastornos temerosos, trastornos impulsivos, trastorno antisocial y de rasgos paranoides. Algunos genes candidatos propuestos son el gen transportador de la serotonina, el gen receptor de dopamina, el gen monoaminoxidasa MAO de tipo A. Y continuamos con los factores biológicos. Estas son alteraciones biológicas involucradas en trastornos de personalidad. La primera alteración biológica es la testosterona y su rasgo dentro de la personalidad es la impulsividad. El siguiente es el 5-HIAA y los rasgos son suicidas, impulsivos y agresivos. La siguiente alteración biológica son las ondas lentas en EEG y sus rasgos en el trastorno de la personalidad son los antisociales y los límites. La siguiente alteración biológica es el acortamiento RIM y alteración en la prueba de dexametasona. Sus rasgos en el trastorno de la personalidad son los de TLP y trastorno obsesivo. La siguiente alteración biológica son las MAO plaquetaria y sus rasgos en el trastorno de la personalidad son los esquizotípicos. La siguiente alteración biológica es alteración de movimientos sacádicos y sus rasgos dentro de los trastornos de la personalidad son los rasgos de introversión y retraimiento. Ahora pasamos a los factores psicodinámicos. Desde el psicoanálisis y posteriores teorías psicodinámicas, Sigmund Freud expone un modelo de personalidad basado en el equilibrio entre el ello, el superyo y el yo. Según el paciente esté fijado en alguna de las fases evolutivas, puede llegar a presentar un carácter oral, que son ávidas, dependientes y voraces, un carácter anal, que son basado en el sentido de orden, parsimonia y obstinación, o de carácter fálico, que son necesitados de admiración. Wilhelm Reich habla de la coraza de carácter. Este es un estilo defensivo para defenderse de impulsos internos y de la ansiedad interpersonal que les producen las personas significativas. Por su parte, Winnicott lleva a cabo la teoría de las relaciones objetales en el análisis de la personalidad. Carl Jung define la teoría de los tipos psicológicos, la ampliación del inconsciente individual freudiano al colectivo, expresados a través de los arquetipos. Los mecanismos de defensa utilizados en los trastornos de la personalidad son los siguientes. El primero es fantasía. Por miedo de intimidad se busca consuelo y satisfacción en su propio interior, creando vidas imaginarias. Frecuentemente se da el trastorno esquizoide. Siguiente mecanismo de defensa es disociación. Es una sustitución de afectos desagradables por agradables y es frecuente en personas histriónicas. El siguiente mecanismo de defensa es el aislamiento.
En realidad desprovista de afectos y es típico en trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. El siguiente mecanismo de defensa es proyección. Atribuyen sus propios sentimientos que no reconocen a los demás y es típico del trastorno paranoide. El siguiente mecanismo de defensa es escisión. Es dividir en buenas y malas a las personas hacia quienes los sentimientos del sujeto son o han sido ambivalentes y es típico del trastorno límite de la personalidad. El siguiente mecanismo de defensa es la sobreactuación o en inglés acting out. Los sujetos expresan directamente deseos o conflictos inconscientes a través de la acción para no ser conscientes de cualquier idea o afecto que los acompañe y es típico del TLP. El siguiente mecanismo de defensa es identificación proyectiva y es típico de TLP. Este mecanismo de defensa consta de 3 pasos. El paso 1. Un aspecto de la propia persona se proyecta hacia el otro. El paso 2. El que proyecta intenta que la otra persona se identifique con aquello que le ha proyectado. Y el paso 3. El receptor de la proyección y el que proyecta comparten un sentimiento de inquietud, de identidad o de unión. Ahora vamos a ver mecanismos de defensa típico de distintos subtipos de trastorno de personalidad. El TLP tiene los siguientes: tiene escisión, identificación proyectiva y acting out. El histriónico tiene disociación y tiene proyección. El paranoide tiene proyección y forma reactiva. El esquizoide tiene fantasía. El obsesivo tiene aislamiento, formación reactiva, racionalización y anulación. El último, el evitativo, tiene proyección y tiene negación. Ahora vamos a pasar a evaluación. La evaluación de los trastornos de personalidad. Aquí es conveniente contar con la mayor cantidad de datos posibles, objetivos y fiables. Los más útiles son, en este caso, una entrevista clínica semiestructurada, pero son muchos los instrumentos que además de esta nos pueden ser de utilidad. En la práctica clínica se usan cuestionarios autoaplicados en los que los sujetos completen una lista determinada de ítems. Realizar un diagnóstico solo con una entrevista clínica general no es el método más fiable. Hay que usar varios, dado que suele subdiagnosticarse la presencia de esta patología. Las pruebas más utilizadas dentro de los test de evaluación psicológica de la personalidad son los siguientes. El primero es MMPI-2, que es Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota. El siguiente es el test MCMI de Milon. El siguiente es test proyectivo de Rorschach. Y el último es el SCID-2. Vamos a ver las características, lo que mide el MMPI-2 y Milon. El MMPI-2 consta de 565 ítems en escalas básicas y escalas clínicas. Vamos a ver qué es lo que mide, y es hipocondría, depresión, histeria, desviación psicótica, masculinidad, feminidad, paranoia, psicaspenia, esquizofrenia, hipomanía, introversión social. Y sus escalas de validez son sinceridad, validez, corrección y preguntas sin responder. El test de Milon consta de 175 ítems y en sus escalas básicas mide esquizoide, fobia evitativa, dependiente, sumisa, histriónica, narcisista, antisocial, agresivo-sádica, compulsiva, pasivo-agresiva, autodestructiva o masoquista. En la personalidad patológica mide esquizotípica, límite y paranoide. Los síndromes clínicos de gravedad moderada son ansiedad, histeriforme, hiposomatoforme, hipomanía, neurosis depresiva, distimia, abuso de alcohol, abuso de drogas. Los síndromes clínicos de gravedad severa son el pensamiento psicótico, la depresión mayor y los delirios psicóticos. A continuación vamos a ver puntos claves conforme al clúster A o al grupo A.
Aquí vamos a ver al esquizoide, esquizotípico y paranoide. El esquizoide como rasgo fundamental tiene aislamiento social. Su asociación familiar es la esquizofrenia, su prevalencia es del 5%. El sexo se da más en varones, es más diagnosticado en varones. No tiene una población específica, nos puede dar a todos. Su mecanismo de defensa es la fantasía. El siguiente es el esquizotípico. Su rasgo fundamental es aislamiento, distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidad. Su asociación familiar es donde en la familia hay más de 3 familiares diagnosticados con esquizofrenia. La prevalencia es de un 3%. Conforme al sexo se da más en varones. La población en riesgo son quienes han sido diagnosticados con síndrome X frágil. No tiene mecanismo de defensa. Y el paranoide, su rasgo fundamental es la suspicacia y la desconfianza. Su asociación familiar es el trastorno delirante y más específica es la esquizofrenia. Su prevalencia es de 2 al 4%. La población en riesgo, conforme al sexo se da más en varones. Su población de riesgo son inmigrantes, minorías y personas con sordera. Tampoco tiene mecanismo de defensa. Ahora vamos a ver la comorbilidad de los trastornos de la personalidad. Los vamos a ver por grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A hay mayor frecuencia entre familiares con diferentes trastornos psicóticos. Su correlación mayor para que sea comorbilidad es con trastornos de esquizofrenia. En el grupo B, el antisocial, su asociación con el trastorno de consumo de alcohol, el límite con el de depresión y coexiste con trastornos afectivos. El histriónico, su coexistencia es con trastornos por somatización. En el grupo C, el evitativo, su coexistencia es con trastornos de ansiedad. El obsesivo compulsivo tiene signos asociados a depresión, acortamiento de latencia REM y alteraciones en la prueba de dexametasona. Por el día de hoy es todo. Muchas gracias por su atención. Si les gusta la información, por favor den like y compartan para que más personas vean el video. Y síganme en el canal de YouTube, estoy como Pedro Méndez Bernal. Nos vamos a ver en el siguiente video, en donde vamos a ver ya por separado cada uno de los trastornos de la personalidad, o en su caso, por agrupaciones de A, B y C. Saludos a todos y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.